Hola a todos, bienvenidos a Conversaciencias. El día de hoy vamos a abordar un tema que recientemente estuvimos Omar y yo como invitados en una charla del Seminario Permanente Movimiento y Salud, Encuentros Académicos sobre la Calidad de Vida, dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Colima. El tema es ¿real o fake entrenar según el ciclo menstrual? Y a raíz de eso, pues nos nació la inquietud de querer compartirlo aquí en Conversaciencias, de igual manera ese tema. Entonces, vamos a presentarles o abordar un poquito de lo que vimos en esa charla para los que se la perdieron y si es de su interés. Primeramente, ¿por qué hablar del ciclo menstrual y el entrenamiento? La conversación respecto al entrenamiento en función del ciclo menstrual ha tomado visibilidad recientemente en las redes sociales, en medios digitales y en centros deportivos. Sin embargo, esas afirmaciones populares no necesariamente están respaldadas por evidencia científica contundente, sino más bien por estrategias de marketing e inclusive por experiencias anecdóticas personales. Y a raíz de eso, pues consideramos que es relevante informar y presentar un poco de lo que la evidencia científica dice al respecto y de igual manera pues nuestra opinión personal como profesionales en el área. Es importante destacar también que además del auge que ha tenido en las redes sociales temas de este tipo, históricamente las mujeres han sido subrepresentadas en cuanto a la investigación científica en el ámbito deportivo se refiere. Esto ha creado huecos para la comprensión de cómo las fluctuaciones o los cambios hormonales pueden influir o no en el rendimiento físico. Es por eso que el interés de buscar presentar evidencia y promover una conversación o una visión crítica al respecto y no únicamente dejarnos guiar por lo que vemos en las redes sociales. Hablando un poco sin entrar en temas muy específicos o palabras o términos muy técnicos, les voy a hablar un poquito de lo que refiere la fisiología del ciclo menstrual. Diversos autores refieren distintas fases, sin embargo, existen tres que son las principales. Primeramente, la fase folicular. Esta comprende del día 1 al 3. Inicia con el ciclo menstrual y en esta hay un incremento gradual del estrógeno. ¿Ok? Existen diversos cambios fisiológicos durante el ciclo. Únicamente me voy a limitar a mencionar dos relevantes para enfatizar del por qué se ha reducido a expresar como toda la realidad del cambio en el ciclo o en las fases del ciclo y que es a raíz de eso que en las redes sociales se plantea el entrenamiento en función o en base a las fases del ciclo menstrual. ¿Ok? Bien, la siguiente fase es la ovulación. Esta sucede en el día 14 aproximadamente. Y por último, la fase lútea. Esta va desde el día 15 hasta el 28. En esta fase se eleva la progesterona. ¿Ok? Mencioné en la fase folicular existe un aumento gradual de estrógeno, mientras que en la fase lútea un aumento de la progesterona. Aquí es importante mencionar que tanto la durabilidad, los síntomas, la intensidad varía entre mujeres. No todos los ciclos menstruales son de 28 días. Inclusive hay ciclos entre una misma mujer pueden variar los ciclos. Bien, retomando un poquito esto que mencionaba sobre las hormonas clave, estrógeno y progesterona. El estrógeno que mencionaba ahorita, que aumenta en la fase folicular, es asociado con una mejor tolerancia al esfuerzo, mientras que la progesterona puede aumentar la percepción de esfuerzo y por consecuencia de fatiga. Dentro del ciclo menstrual sabemos que la sintomatología puede variar entre mujeres más o menos intensidad y pues una razón del cual se presentan en mayor o menor medida pues es estos cambios hormonales que, como decía, son distintos en cada mujer. De igual manera, cabe destacar
que estas variaciones hormonales no significan necesariamente cambios en el rendimiento físico. Partiendo de la previa información, habrá que responder a la siguiente pregunta. ¿El ciclo menstrual impacta el rendimiento? Y evidentemente, como es lo que promovemos en este canal, vamos a utilizar evidencia científica, en este caso reciente, desde el año 2020 hasta el año 2025, donde los hallazgos principales van desde leves variaciones en fuerza y resistencia, y una posible disminución en la fase folicular temprana, experiencias muy variables entre mujeres, protocolos rígidos que no se adaptan a las participantes, hasta encontrar que no se justifican programas de entrenamiento por fase debido a una falta de evidencia clara. Como en todo caso en el que acudimos a evidencia científica, hay que ser conscientes de las limitaciones. En este caso coinciden en que son tamaños menstruales pequeños, que son métodos indirectos para identificar las bases, faltaría un análisis bioquímico, y claro, como lo mencionó Abril previamente, una alta variabilidad individual. Bien, y volvemos a la siguiente pregunta. ¿Funciona entrenar por fases del ciclo menstrual? Y para esto tenemos estos 3 estudios. El Impact Trial de 2024, que es un estudio con un diseño sólido que compara entrenamiento por fases versus lineal, pero los resultados aún están en proceso. Kubica y colaboradores no encuentran diferencias significativas en el VO2 max ni parámetros cardiovasculares. Niering y colaboradores en 2024 tuvieron hallazgos sobre fuerza y masa muscular, pero son poco consistentes. Podemos concluir que no hay evidencia sólida que respalde una mejora clara por entrenar según fases del ciclo. Y aquí nos enfrentamos a un caso el cual podemos llevar a entender que tal vez esta información, que como vemos con la evidencia no es concluyente y no podemos tener la certeza, pero en redes sociales sobre todo se suele hablar con mucha certeza de cómo deben ser los protocolos acorde al ciclo, seguramente nos estemos enfrentando a un efecto placebo, pero también a un fuerte efecto nocebo. Como definición, ambos vienen del área farmacológica. El efecto placebo es cuando un fármaco sin evidencia farmacológica o que ni siquiera o que tiene evidencia para otra cosa, pero debido a las expectativas del paciente, sí percibe una mejora medible y confirmada. Por otro lado, el efecto nocebo es lo contrario. Tal vez una persona es expuesta a un tratamiento que sí tiene validez y está conformada su eficacia, pero al tener bajas expectativas, miedo o cualquier razón, hace que el tratamiento se vea disminuido en su efecto debido a esta predisposición de la persona. Acorde a esto, habrá que responder a estas 3 preguntas. ¿Realmente el rendimiento cae o solamente se siente como tal? ¿Tiene sentido limitar el entrenamiento de fuerza únicamente a una fase? O sea, la fase folicular. Por otro lado, el hecho de que el rendimiento baje debido a causas del periodo hace que ya no sea eficiente trabajar e intentar mejorar las capacidades en cualquier fase en la que el rendimiento cayó. Cuando hablamos de efecto placebo y efecto nocebo en entrenamiento, sobre todo en la prescripción del ejercicio, creo que lamentablemente la relación entre el uso consciente del efecto placebo como una herramienta para el entrenamiento se ve muy limitado en relación a lo mucho que se termina llevando a los sujetos a un efecto nocebo. Que seguramente este efecto nocebo no sea a propósito, pero al no tener cuidado con las afirmaciones que hacemos, como en este caso lo vemos tanto en redes sociales, no solamente en este tema del periodo, sino también otro montón de cosas que hacen exactamente lo mismo que pasa con el ciclo menstrual. Fragilizamos a los sujetos. Tendemos a decir, en la fase lútea no puedes entrenar con cargas submáximas o máximas. Tendemos a decir, tienes que mantener tu espalda recta porque si la flexionas un poco te puedes lastimar. Tendemos a decir, tienes que preparar a tu cuerpo con un extenso calentamiento antes de realizar un ejercicio porque si no te puedes lastimar. Tienes que cuidar tu técnica, pulirla, no puedes pasar la rodilla de la punta del pie. Un montón de cosas que no han hecho más que fragilizar a la población y sobre todo darles una percepción de que se tienen que fijar en cosas que realmente no son la prioridad. Ahora bien, eso nos dice la evidencia más reciente, pero hablábamos de crear una visión crítica al respecto. ¿Qué consideras tú que es relevante para no entrenar o hacer la planificación en sentido al ciclo o a las fases del ciclo, como mencionabas,
sino más bien lo que sí es una realidad es que tanto, como mencionaba, que la diversidad en la sintomatología, en la intensidad, regularidad y demás, si hablamos, por ejemplo, hay mujeres que tendrán un síndrome premenstrual más intenso que otras que probablemente las imposibilite a realizar no solamente el entrenamiento, sino actividades cotidianas. Eso es una realidad. ¿Cómo podríamos atacar esa parte buscando pues el mejor rendimiento y obviamente que sea beneficioso para las mujeres? Es que creo que la cuestión aquí no es que no se deba de escuchar al atleta en este caso o a la persona que quiere realizar ejercicio físico por la razón que sea. No digo que no se le deba de escuchar y que se deban de minimizar sus síntomas porque la evidencia dice que no hay una diferencia de rendimiento. Para nada. De hecho, nada cambia. Esa es la cuestión. Que no es que tenga que ser más ni menos. Es información. Y la información siempre es una herramienta que se debe de utilizar y que siempre va a sumar un poco más, siempre va a ser un extra. Lo que estamos diciendo, no se trata tanto como de que, pues sí, como lo dije ahorita, ¿no? Como la evidencia te dice que no hay un cambio en el rendimiento, pues no debemos tomarlo en cuenta. Sí debemos tomarlo en cuenta. Lo que sí creo, en lo que tenemos que ser muy contundentes, es que la planificación, o sea, ¿la planificación qué es? Prácticamente intentar ver el futuro, intentar predecir el futuro e intentar actuar en un momento que todavía no llegamos. Si a toda la planificación le agregas este factor, creo honestamente que se termina convirtiendo más en un factor de confusión que en un factor de certezas. ¿Esto por qué? Como lo dijiste, no todos los periodos son iguales. Me imagino, bueno, no sé, tal vez aunque en temporalidad los periodos sean iguales, tal vez en sintomatología, ¿no? Es un hecho. Es un hecho, no lo he sentido yo, por eso lo digo de esta manera, ¿no? Y entonces, la planificación, la periodización a futuro, ya es a ver qué pasa, ya es una incertidumbre, porque no puedes tener la certeza. La única forma en que tengas certeza es que hagas una cosa, viajes al pasado y la hagas diferente. Entonces, no creo que tenga sentido agregar más confusión. Lo que sí creo que tiene sentido, y lo mencioné ayer en el seminario, es enseñar al atleta a tomar decisiones. Al atleta, al paciente, al cliente, a quien sea, a tomar decisiones acorde, ahora sí, a su sintomatología y no tanto a en qué fase está según la aplicación que le dice esos momentos. Así es, y que va más allá de solamente el ciclo menstrual, porque es como todo, es un puntito más, digámoslo así, de todo el contexto, tanto de mujeres como hombres, ¿no? Hablando de a lo mejor el nivel de estrés laboral en la escuela, que probablemente recientemente, por ejemplo, tú compartiste que una de tus clientas ha disminuido sus días de entrenamiento a la semana porque está en un nuevo trabajo y además por su escuela. Entonces eso la hace tener menos tiempo y está cansada por el tipo de trabajo que lleva a cabo y demás, y se ajusta. Y se termina eso que a lo mejor no está tan, no sé, no es como que tan numérico ni tan por fases, pero termina siendo 1000 veces más relevante que la fase en la que se encuentra. Así es, y que se ha sumado a eso, todo ese cansancio, estrés, en este ejemplo que mencionamos, se encuentra en la fase, no sé, que inicia su ciclo o su menstruación, en el cual los síntomas pues se acentúan. Probablemente un día de esos que sí iba a ir a entrenar, decide no ir porque verdaderamente hay personas, y mencionaba la doctora Adriana el día de ayer, que ella en su síndrome premenstrual, sus piernas se entumen. Entonces, aunque la evidencia diga que no afecta el rendimiento, pues en su caso específicamente ella siente ese síntoma que por su tipo de entrenamiento que ella lleva, pues tiene que
disminuir a lo mejor la intensidad o ese día no entrenar o yo qué sé. Entonces, creo que más que buscar justificar, porque hasta ahorita como repetimos y enfatizamos que la ciencia o la evidencia nos dice que no hay cambios, puede sí suceder que por estos síntomas y la diversidad de los ciclos nuevamente puedan tener que no entrenar o que disminuir la intensidad, pero que no estrictamente tiene que ir a agregar esa confusión más y que más bien va de la mano con la comunicación con el entrenador y pues conocer físicamente su ciclo, porque pues las mujeres aprendemos a identificar en qué parte, a lo mejor no exactamente por fases y demás del ciclo nos encontramos en relación pues a los cambios, que sí, no es mentira que hay cambios de humor repentinos y demás síntomas como entonces en ese sentido pues más allá que fragilizar como mencionabas ahorita o buscar rígidamente agrupar o dividir por fases y en ese sentido realizar la planificación o periodización, pues es más bien entender y poder tener esa flexibilidad. Y no solamente mujeres, sino cualquier persona, hablando del entrenamiento, que pueda decidir o tomar la decisión, valga la redundancia, de X día no entrenar o disminuir la intensidad por la razón que sea. Y para cerrar, me gustaría, por ejemplo, dar un símil que sería como una herramienta práctica ante estas situaciones. Si tú tienes a una cliente que ella sabe que estamos planeando hacer un déficit calórico, pero ella sabe que el domingo es comida familiar y siempre hacen las cosas que a ella le gusta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué herramientas le vas a dar para que esta persona sepa qué hacer ante esa situación? La que sea, pero le vas a dar. Puede ser, a lo mejor controla lo que comes ese día, a lo mejor no es un problema y tal vez sería hacer un poquito más de déficit el resto de días o lo que sea. ¿A qué voy con esto? No son iguales todos los periodos, pero ¿qué podemos hacer? Ir reconociendo los síntomas y darle a la paciente, cliente o atleta las herramientas de cómo actuar. ¿Qué sería un ejemplo? Una percepción de incomodidad, de dolor. Por ejemplo, si te duele a partir del 1 al 10, te duele más de 6, no entrenas. Si te duele del 4 al 6, entrenas esta rutina diferente. Si te duele del 1 al 4, sigue con tu planeación original. Bueno, por decir así. Y ese tipo de herramientas se pueden dar, por ejemplo, en personas que no duermen, personas que batallan para dormir por lo que sea, y se da. Si dormiste menos de 6 horas, entrena esto. De 6 para arriba ya entrenas tu plan normal y de 5 para abajo no entrenes, ¿no? Por dar algún ejemplo. Entonces al final, como lo dije, es información, hay que utilizarla. Si tú la puedes utilizar, qué bien. Si tienes acceso a un entrenador, nutriólogo, quien esté cerca en cualquier rubro que cubra lo que es el ejercicio físico, es información, hay que darla y hay que utilizarla como una herramienta, no lo veas como una limitante. Como digo, es una herramienta. Entre más te conozcas tú y más información le puedas brindar a la persona que te prescriba lo que vayas a hacer, te lo prometo que va a ser mucho mejor. No sé qué opinas, si tengas algo más que agregar. Completamente de acuerdo, creo que hasta aquí dejamos este episodio y si tienen dudas al respecto, comentarios o lo que sea, será un gusto para nosotros responder y pues dialogar. Conclusión, ¿qué le dirías te voy a hacer una última pregunta, ¿qué le dirías a este tipo a este sujeto, a esta participante que te diga lo siguiente? Es cierto, la evidencia dice que no es concluyente, que no baja el rendimiento, lo que sea, pero es que yo sé que yo sí he sentido como cuando estoy en mi periodo tengo dolor y incomodidad, no puedo entrenar y también siento cuando entro a la fase lútea que me siento más débil, más cansada. ¿Qué le dirías? Pues ajustar el entrenamiento como todo, o sea, siempre que se planifica de manera individualizada, pues se considera todo el contexto. Trabajo, escuela, familia, hábitos y demás, como lo mencionabas ahorita. Ajá. Entonces es un factor más, es un puntito más, como decía ahorita, y en ese sentido, pues si tú me dices, pero habrá que ver, ¿es exacta o no es exacta? ¿Tu ciclo es de 28 días o más o menos? Entonces todo eso, pues no, sí soy exacta, pero pues por fisiología suele variar más o menos 2 días,
Entonces, hay aplicaciones gratuitas que pues ahí podemos ir periodizando. ¿Sí? Traqueando. Ajá. ¿En qué punto de tu ciclo te encuentras? Entonces, si de igual manera te predice el día justamente que inicia la menstruación y demás, en ese sentido, pues es más o menos ir ajustando. Y ya, si tú me dices que ese día no puedes entrenar, yo te creo. Obviamente que depende de la persona específicamente, que no hay una receta general que englobe a todas las mujeres ni a todas las personas. Este es solamente un factor más. Y pues en ese sentido, y en cuestión de la comunicación que podamos tener con nuestros clientes, pacientes o atletas, pues habrá que será de mayor beneficio para ellos o ellas, independientemente si son mujeres o no. Obviamente pues estamos abordando un poco específicamente el ciclo menstrual, pero ya lo mencioné que el contexto de la persona importa sin tener relevancia si es hombre o mujer o la edad y demás cuestiones a lo mejor o afecciones patológicas, que todo eso se considera al momento de hacer la planificación. Y al final, yo concluiría diciéndote a ti, mujer, porque definitivamente esta información va dirigida para ti. Cuestiónate, aprende a cuestionar lo que estás sintiendo. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar mejores decisiones con la información. Si tú percibes que te encuentras más débil, por ejemplo, cuestiónate. El hecho de que te sientas débil hace que ya no puedas progresar o que tengas que bajar un poquito las cargas. Definitivamente no. Si la percepción del esfuerzo es la misma de siempre, aunque sean menos series, menos repeticiones y menos peso, el progreso está ahí. Y cuestiónate si tú realmente no puedes entrenar por cuestiones fisiológicas, por ejemplo, que realmente haya algo ahí hormonal que haga que no puedas entrenar, o tu sintomatología, en este caso el dolor, no sé qué se siente la verdad, el dolor te hace no sentir ganas de entrenar y punto. Y es válido y está muy bien. Y pues no sé cuántos días dure el dolor así intenso en los casos más graves o en los comunes que no puedan entrenar, pero definitivamente está muy alejado de lo que se llega a ver en redes sociales como recomendación de nada más puedes entrenar fuerza del día 8 al día 16. Y ya todos los días además eres una persona que no es capaz de ejercer sus posibilidades, sus capacidades de la manera más intensa posible. Pues definitivamente me suena hasta triste. O sea, triste, ¿por qué dar ese mensaje? Pues, o sea, realmente siempre son capaces. A lo mejor hay limitantes, a lo mejor hay variaciones, pero de que pueden esforzarse todos los días, pueden. Así es. Y cerramos con esto. Gracias, nos vemos la próxima. Vamos a dejar aquí abajo las redes sociales de la invitación que nos hicieron, del cuerpo académico. Y sobre todo muchas gracias, estén pendientes a próximos episodios. Y listo.